Bueno, más realistas no podemos estar siendo. La siguiente mesa va sobre la mitigación del cálculo de daños. Casi nos tropezamos ahí, vamos de repente que hemos mirado mal la hora y tenemos que enganchar. Menos mal que otro daño lo he podido sufragar, porque yo tenía mal apuntado el nombre del autor del cuadro en el que se basa esta obra, tenía otro nombre extraño y resulta que es La gran ola de Kanagawa de Okusai. No sé si ellas han ido a Japón, yo no he ido, pero necesito escuchar todo el tema de la mitigación del cálculo de daños de la mano de los que saben. ¿Están ahí nerviosos? Necesitan vuestro aplauso. Por favor, Fabricio Hernández Pampaloni, Senior Manager Director de NERA y compañía. Así vamos. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con ustedes esta tarde. Vamos a hablar en esta sesión de mitigación del daño. Y la obra de referencia es La granola de Kanagawa, que no es un cereal nuevo para el desayuno, La gran ola. Es una obra del siglo XIX de un autor japonés, Hokusai. La ven ustedes ahí bien grande y parece una obra monumental, pero en realidad es un grabado sobre una tablilla de madera, no mucho más grande que un DIN A4, y la razón por la que es tan monumental y ha sido tan conocida es por su influencia en corrientes artísticas posteriores, en parte por el yin y el yang. Si ven ustedes, la forma de la ola y la forma negativa del fondo hacen un poco el yin y el yang. Van Gogh, digamos vulgarmente, perdía el culo por esta obra, la oreja la perdió por otro motivo, y tuvo mucho impacto sobre el impresionismo, y también sobre todo la corriente de lo sublime romántico del siglo XIX, de Caspar Friedrich, tuvo mucha influencia. Así que la influencia de la obra no viene tanto del tamaño, viene del significado. ¿Y por qué? Nos lo decía Javier ayer, por las emociones. Por las emociones que genera, y genera fundamentalmente emociones porque, aunque no lo parezca, el protagonista del cuadro no es la ola. El protagonista del cuadro es el monte Fuji, que ven ustedes al fondo. Y eso es porque esta es solamente una de 36 estampas que hizo el autor con el monte Fuji de protagonista, ilustrando escenas más o menos cotidianas de la vida japonesa rural del siglo XIX alrededor del monte Fuji. Así que lo que tenemos aquí es básicamente un evento más o menos predecible, pero un evento extremo como esta ola, y el temor del efecto que puede tener esta ola y la emoción que genera ese efecto es el que realmente dicta el impacto que tuvo la ola. ¿Y quién tiene que gestionar esas emociones? Pues fundamentalmente, lo ven ustedes ahí, se ve mal porque está medio escondido entre la espuma del agua, pero son esas manchas marrones que son las barcazas que están intentando negociar la ola y gestionar el impacto de la ola. Y las cabecitas, esas cabecitas blancas, como puntitos blancos, son los marineros que van dentro de las barcas, que son los que tienen esa emoción de conseguiremos pasar la ola o no. Así que estamos hablando de un daño potencial y de cómo afrontarlo, cómo mitigarlo. Los marineros que tengo hoy conmigo para afrontar esta discusión son tres profesionales que no solamente conocen la teoría, conocen la práctica de cómo se tiene en cuenta la mitigación en el cálculo de daños. Y tengo el gusto de pasar a presentárselos. Empiezo por el más lejano de mí, Alex Alonso. Alex es asociado senior del equipo de arbitraje internacional de Freshfields en Madrid, ahora en Madrid, tras haber trabajado en las oficinas de Washington DC, de Roma y de Nueva York. Se centra tanto en arbitraje comercial como en arbitraje de inversión en sectores de energía, minería, infraestructuras y financiero. Buenas tardes, Alex. A continuación, Pablo Martínez Llorente. Pablo es socio de Whitewell Legal. Fundó la firma en 2021 tras haber trabajado en los departamentos de litigación de arbitraje de distintas compañías
muy importantes como Baker McKenzie, Hogan Lovells y Uría Menéndez. Bienvenido, Pablo. Y aquí más cerca de mí está Stefan Berger, director de NERA y colega mío, y un especialista en contratos, sobre todo de energía y de gas, y en valoración y cuantificación de daños. También a ti, bueno, bienvenido, Stefan. Para introducir el tema de mitigación, yo creo que hay una regla de mitigación que está generalmente aceptada, tanto dentro del arbitraje comercial como del arbitraje de inversión. Y es que se asume que la parte dañada debe tomar medidas razonables para minimizar el daño. Y cuando el daño se debe en parte a un acto u omisión de la parte dañada o a un evento de cuyas consecuencias esa parte de alguna forma asumió el riesgo, entonces el importe de daños compensable debe reducirse en la medida en que esos factores afecta o ha contribuido al daño. El problema de esto es que normalmente la definición se acepta, pero la aplicación práctica de esa definición es la que generalmente plantea bastantes cuestiones novedosas. Y la razón fundamental por la que, y les voy a compartir con ustedes la razón por la que hemos querido hacer esta sesión sobre mitigación, y en ese sentido agradezco muchísimo evidentemente al Open y a Javier que hayan aceptado. En los últimos años he participado en diversas conferencias sobre daños, o donde se hablaba generalmente de daños. Y al final de todas esas charlas siempre se acercaba a alguien y decía: ¿por qué no habéis hablado de mitigación? Qué pena que no os haya dado tiempo a hablar de mitigación. Es uno de esos temas que se deja un poco siempre para el final. Siempre parece que hay algo más importante que eso. Así que hemos querido subsanar ese defecto y con el agradecimiento a Javier tenemos la oportunidad de hacerlo. Voy a empezar con una pregunta muy sencilla que seguramente a la mayoría de los especialistas conocen, pero que en el calor de la discusión y de la cuantificación muchas veces se pierde de vista. ¿Por qué? Y empiezo contigo, Alex. ¿Por qué se habla de deber de mitigación en lugar de obligación de mitigar? Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Javier, Sonia, Pello y Ángela por hacer de este evento un día tan especial, y creo que deja a la comunidad arbitral de la mejor manera posible, y esto nos beneficia a todos, así que muchas gracias. Perdona, Fabricio. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué hablamos de un deber y no de una obligación de mitigación? Hay un cierto debate doctrinal acerca de si se trata de una obligación propiamente dicha. Básicamente el argumento en contra es que no lo es, porque una obligación te permitiría requerir su ejecución e incluso los perjuicios derivados de su incumplimiento. Entonces se articula más bien como un deber, un límite natural al quantum, porque parte de la premisa de que solo el daño inevitable es compensable. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿de dónde surge este deber, carga, obligación, como la llamemos, ¿no? Y esto depende mucho, bueno, primero, a nivel internacional es un principio reconocido de derecho internacional público. Está recogido en los principios UNIDROIT, en la Convención de Naciones Unidas sobre Venta Internacional de Mercaderías, está expresamente mencionado. Ahora, a nivel local, no hay tanto consenso en las diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, los sistemas de common law son los únicos que realmente establecen una obligación real de mitigación expresa sobre la parte perjudicada. Esto está expresamente mencionado, por ejemplo, en el Sales of Goods del Reino Unido, está expresamente mencionado también en el Commercial Code de Estados Unidos. En otros sistemas, por ejemplo, está mencionado expresamente en la ley, pero no se articula de manera muy exhaustiva cómo se aplica en la práctica, y por eso estamos aquí todos, ¿no? Se trata más bien de un factor que los tribunales deben tomar en cuenta a la hora de calcular el daño, pero no dicen cómo. Esto es el caso, por ejemplo, del Código Civil holandés y de la Ley de Contratos china. Un nivel incluso inferior es el caso, por ejemplo, de España, donde ni siquiera se menciona el deber de mitigación en el Código Civil. No hay una regla general que lo aplique. Pero la jurisprudencia ha venido estableciendo que se puede llegar básicamente al mismo resultado interpretando principios generales del derecho, como puede ser el de la buena fe, ¿vale?
A nivel del derecho internacional público, ahí estamos hablando del derecho de los tratados, los tribunales de inversión han reconocido, casi todos, que existe un principio general de mitigación. Y básicamente este sería esto. Estupendo. Bueno, has sacado un punto que me parece fundamental y es el tema de la razonabilidad. El test de razonabilidad es normalmente lo que se aplica para saber si una medida de mitigación debe tenerse en cuenta en el cálculo de daños o no, si es una medida que razonablemente estaba a disposición y era razonable que la parte dañada hubiese tomado. En ese sentido, ¿cómo se analizan por acción u omisión si las acciones mitigadoras son razonables? ¿Cómo se lleva a la práctica este concepto genérico de razonabilidad? Mira, o sea, el grado de mitigación requerido es una cuestión de hecho. O sea, se analiza caso por caso. Y el análisis técnicamente se realiza ex ante, es decir, no con el resultado de la disputa o del pleito en la mano. Volveremos sobre esto, pero básicamente lo que los tribunales suelen tomar en cuenta es, primero, la disponibilidad de alternativas, la rapidez y diligencia con la que la parte perjudicada adoptó esas alternativas y, finalmente, la viabilidad económica de esas alternativas. Los tribunales interpretan este criterio de manera más estricta según de dónde son o más flexible, pero yo os puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, de casos de inversión que he estado mirando donde los tribunales reflejan ese approach que no es 100% consistente siempre, ¿no? Por ejemplo, en un caso el caso famoso de Acmea, que es famoso por otras cosas, pero que también abordó la cuestión de la mitigación del daño, el tribunal consideró que la suspensión o puesta en hibernación de las operaciones de su inversión fue una respuesta razonable y entonces rechazó la defensa de la parte demandada de que la parte demandante no había mitigado correctamente su daño porque había puesto justamente sus inversiones en hibernación. Otro caso famoso es el de Unión Fenosa contra Egipto. En ese caso, el tribunal rechazó el argumento de Egipto de que la demandante tendría que haber cancelado sus compromisos de suministro de gas en lugar de ir al mercado a adquirir gas a mayor precio, porque básicamente el tribunal consideró que esto implicaría que la parte perjudicada tendría que haber abandonado su negocio completamente y eso no es una cosa razonable. Sí, Pablo, ¿querías decir algo? Sí, bueno, un poco abundando en lo que ha dicho Alex. En el juicio de razonabilidad, que bueno, la razonabilidad siempre es un concepto jurídico indeterminado y entonces pues hay que analizarlo caso a caso y en atención a las circunstancias, pero hay también un doble estándar, se entiende que hay un doble estándar entre... Hay primero un juicio sobre si las medidas que se adoptan son razonables y después también sobre si los costes que suponen esas medidas son razonables. Y ese análisis sobre la razonabilidad de los costes asumidos tiene una doble vertiente. Primero hay que ver si los costes son razonables en relación con el daño que se intenta mitigar, porque no tiene ningún sentido incurrir en un daño de 10 para mitigar incurrir en un gasto de 10 para mitigar un daño de 3 o un daño de 5. Y después también ver si es razonable frente a otras opciones, frente a otras alternativas que hubiera. La idea del coste de mercado, ¿no? O sea, si se toman medidas y se incurre en un coste por tomar esas medidas, pero había otras alternativas dentro del mercado que eran razonables esas medidas y tenían un coste inferior, pues también eso tiene su relevancia dentro de todo este análisis de razonabilidad. Y yo, súper rápido, si no me paso de tiempo, la experiencia que yo tengo es que hay dos tipos de disputas sobre razonabilidad. Una es sobre si una acción es razonable, que eso es, pues tienes una base de discusión sobre una actuación concreta o un programa de actuación concreta. Y después está la disputa de la omisión irrazonable, ¿no? Que es donde normalmente el deudor defiende que el acreedor tenía que haber tomado medidas. No se sabe muy bien, a lo mejor es un listado enorme de posibles medidas que se tenían que haber tomado. Y entonces ahí el estándar, esa defensa del deudor es mucho más complicada, porque tiene que conseguir acreditar que esa omisión era totalmente irrazonable en lugar de discutir sobre acciones concretas
y la razonabilidad de acciones concretas. No, has sacado un tema que me resulta muy interesante y es cuando se tiene en cuenta una medida de mitigación para reducir el importe del daño compensable y resulta que la parte no tomó esa decisión, pero esa decisión hubiese implicado un cierto coste, un coste de haber dejado de proveer a consumidores aguas abajo, a perder clientes de cualquier tipo, ¿se debe tener en cuenta ese coste a la hora de valorar la mitigación, el impacto de la medida de mitigación? Es decir, si la parte dañada, habiendo tomado esa medida, le hubiese implicado un coste, como decías tú antes, ¿ese coste habría que añadirlo al daño? Bueno, no sé si quieres responder. Adelante. Yo creo que, vamos, en este juicio de razonabilidad hay que tomar en cuenta todas las circunstancias. Y es muy interesante esta cuestión que suscitas, porque no es solo un tema de costes, es también un tema de negocio a largo plazo, de reputación, de problemas que te puede crear con clientes. Es fácil, por ejemplo, pensar que una compra de sustitución es una medida razonable para mitigar los daños dentro de una operación concreta, pero claro, a lo mejor la compra de sustitución supone adquirir bienes de una calidad diferente y eso puede tener un impacto en la reputación de una empresa a largo plazo y es posible que el acreedor que se ha visto víctima de un incumplimiento por parte del deudor prefiera no hacer una compra de sustitución cuando la compra de sustitución que está disponible sea de una calidad inferior, como un ejemplo. O sea que al final la razonabilidad exige analizar una serie de circunstancias, todas las circunstancias, y pueden ser muy variadas y muy casuísticas. Como decía Alex, al final es un tema de las circunstancias y de analizarlas caso por caso. Gracias. Ayer Javier nos hablaba mucho de sesgos y me parece muy bien traído porque cuando uno analiza el impacto de una medida de mitigación sobre el daño, siempre lo hace en el momento en el cual el daño ya se ha materializado, es decir, lo hace siempre a posteriori. Pero eso es una trampa para el sesgo retrospectivo, porque evidentemente cuando se analiza a posteriori uno puede decir fácilmente si yo hubiera hecho esto, el daño habría sido distinto. Pero eso claro, no quiere decir que eso es un sesgo retrospectivo, claro, y hay que tener cuidado en cómo se gestiona. ¿Cómo Alex, voy contigo, cómo en tu opinión se debe gestionar o se debe tener en cuenta el sesgo retrospectivo en este tipo de análisis? Sí. O sea, volviendo un paso atrás, ¿no? O sea, hemos dicho que el estándar normalmente es realizar el análisis ex ante, es decir, qué información tenía la parte demandante al momento del incumplimiento, qué alternativas tenía en ese momento. Entonces, el sesgo retrospectivo aparece cuando el tribunal trata de evaluar la razonabilidad del comportamiento de la parte demandante con base a información que se obtuvo después, ¿no? Es decir, con el resultado en la mano, con perfect foresight. Y esto el problema que tiene es que puede distorsionar el análisis de razonabilidad porque no te da información sobre lo que era razonable en ese momento, sino lo que se pudo ver después. Y concluir que una determinada conducta, por haber sido no exitosa o innecesaria, entonces no había sido razonable adoptarla, es un error metodológico, en mi opinión. O sea, si el ejercicio es realizar el análisis ex ante, no se puede utilizar información después para valorar la razonabilidad de la actuación. Lo que se puede hacer es un test, es un sanity test, si quieres, como para, después de haber hecho el ejercicio ex ante, ver cuánto es de razonable con información posterior. Pero es un test, en mi opinión, es un test de verificación, si quieres. Mil gracias. Totalmente de acuerdo. Además, hay una cosa que a mí me ha pasado muchas veces con tribunales y es que a veces no está del todo claro qué es mitigar. Mitigar es reducir el daño, pero si uno se pone en la perspectiva ex ante, es reducir el daño esperado, el daño máximo, ¿cómo se define exactamente mitigar? Y eso es una cuestión que no es del todo evidente y, como decíais antes, estoy 100% de acuerdo
no solamente hay que hacerlo caso por caso, sino hay que tener en cuenta las circunstancias en las cuales la parte dañada se encuentra y cuál es la prioridad de esa parte a la hora de tomar acciones para seguir adelante. Otro tema que quería sacar, te pregunto a ti, Pablo, porque es un tema que surge mucho y es el tema de la carga de la prueba. En cuestiones de mitigación, claro, aquí tienes siempre el demandante que alega daños y el demandado, que es el que normalmente alega que debería haberse tomado una acción mitigadora. Pero claro, el demandado, de alguna forma, rara vez conoce todas las circunstancias en las cuales se podía encontrar el demandante en el momento de tomar o no una acción mitigadora. Entonces surge el tema de la carga de la prueba, ¿en quién recae? ¿Recae realmente en el demandado, que debe probarlo todo, o una vez que el demandado planta la semilla de la duda sobre una mitigación, el demandante tiene que dar todos los detalles sobre por qué hizo o dejó de hacer cierta cosa? Muchas gracias, Fabricio. Pues, a ver, yo creo que en relación con la carga de la prueba, o sea, en relación con estas situaciones de mitigación de daño, tenemos dos casos muy diferenciados y que están relacionados, pero que hay que abordar de forma diferente. O sea, tendríamos, por un lado, las situaciones en las que un acreedor ha tomado medidas de mitigación y entonces está reclamando los gastos derivados de esas medidas de mitigación, y eso tiene una carga de la prueba, digamos, más sencilla, porque evidentemente hay que probar que se han tomado las medidas, hay que acreditar o justificar que esas medidas eran razonables y hay que justificar los gastos que se han incurrido, ¿no? Y eso parece que es una cuestión bastante acotada. En cambio, el segundo supuesto es el del deudor, que está utilizando la falta de mitigación como defensa, como excepción, que es el supuesto al que tú te estabas refiriendo. Y en estos casos, claro, la carga de la prueba es mucho más complicada porque el universo de cosas que podrían haber pasado, ¿no? Las posibilidades son inmensas y son infinitas. Y entonces, y cuando estábamos preparando esta mesa lo discutíamos, oye, un deudor incumplidor podría hacer una lista, y sobre todo haciendo uso del sesgo retrospectivo, una lista enorme de actuaciones que se podían haber hecho para mitigar el daño. Al final, lo que exigen los tribunales y lo que exige la doctrina y los tribunales arbitrales es que el deudor que está haciendo uso de esta defensa sea capaz de acreditar alternativas reales, o sea, oportunidades reales de mitigar. No basta simplemente con enunciar posibles prestaciones o posibles medidas que se podrían haber adoptado por parte del acreedor, sino que es necesario acreditar oportunidades reales y la conexión o cómo habrían afectado a los daños. Eso es a menudo muy complicado, porque te exige ponerte en la situación del acreedor y tener un conocimiento íntimo de su negocio y de las oportunidades que tiene para mitigar los proveedores alternativos, las coberturas que puede haber en un determinado mercado, pero en principio ese es el estándar de prueba que se exige. Claro, esto lleva a la típica fishing expedition, ¿no? Donde de alguna forma el demandado lanza una idea de que, oye, se podía haber hecho tal cosa y espera a que el demandante de alguna forma explique toda su lógica de qué hizo y qué no hizo y luego utiliza de alguna manera esa información para volver a montar su caso, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿qué obligación tiene el demandante de revelar detalles de las circunstancias en las cuales se encontraba a la hora de tomar o no una acción mitigadora? Bueno, aquí obligación ninguna. Esto volveríamos a hablar de una carga muy parecida a la carga o al deber de mitigar. Esto sería la carga de la prueba y entonces como carga pues lo que supone es que si no das cumplimiento a esa carga de la prueba asumes las consecuencias. Entonces, como demandante que está reclamando daños frente a un demandado que está excepcionando una falta de mitigación, pues evidentemente existe esa carga de acreditar pues, todas las alegaciones que se pongan encima de la mesa.
Entonces, idealmente, pues todas las explicaciones que puedas dar ayudan. Desde luego, deberías de intentar dar todas las explicaciones necesarias y pertinentes para convencer al tribunal arbitral. Ese es el objetivo último. Pero hay complicaciones. Esto puede llevar a unas complicaciones muy relevantes por problemas de confidencialidad, principalmente. Claro. Al final, tener que justificar todas las actuaciones que se han llevado a cabo para la mitigación te obliga o te puede llevar a dar información sobre proveedores, información sobre tu negocio, información sobre cómo calculas precios, información sobre clientes. Y claro, eso puede ser complicado y delicado. Estupendo, muchas gracias, Pablo. Aquí estamos en una situación curiosa porque normalmente, y esto a mí me pasa constantemente, claro, el demandante para argumentar sus daños plantea un escenario contrafactual en el cual cómo habría sido el mundo sin la acción que causó el daño, en qué situación se habría encontrado. El demandado, por el contrario, lo que monta es un escenario, digamos, real, pero con medidas de mitigación. Entonces, encima de la mesa, muchas veces los árbitros se encuentran dos escenarios que no se hablan entre sí, porque son escenarios, uno con mitigación y uno, digamos, contrafactual. Ambos son hipotéticos, pero están basados muchas veces en hipótesis muy distintas, entre otras cosas porque vienen de las dos partes. Y de ahí viene la pregunta y mi duda, y te la hago a ti, Stefan, de cómo saber si el escenario de mitigación es un escenario coherente con el escenario contrafactual que se puede haber utilizado para cuantificar daños. Gracias, Fabricio. Sí, es relevante y creo clave para eso es lo que dijimos antes ya, es el criterio de racionalidad, ¿no? Y eso nos permite establecer una coherencia. Y un concepto, dijimos que es un concepto jurídico, pero hay un concepto económico también, que es más básico, que es el concepto de racionalizabilidad, rationalizability, que viene del economista Robert Aumann, premio Nobel de Economía. Y eso dice que una acción cumple con ese criterio si existen unas creencias sobre circunstancias bajo las cuales esa acción es la respuesta óptima, ¿no? Y creo que eso es relevante en el contexto de mitigación, porque mitigación, al final, hablamos de una respuesta de la parte afectada, ¿no? Puede tener elementos subjetivos, ¿no?, de la persona, lo que dijiste antes, que es relevante para la parte. Minimiza el daño esperado, minimiza el daño máximo, qué creencias tiene, qué perspectivas sobre el negocio, porque allá lo que dijimos tenemos que plantearnos en el momento, en la situación de la infracción, ¿no?, con toda la incertidumbre que existe en este momento. No vale estar 2 años después y tener el beneficio del hindsight, ¿no? Entonces, si aceptamos esto, que tienes que tener una relación entre las creencias, por lo menos, de las circunstancias y de las acciones, vemos que esto aplica tanto en el escenario de mitigación, pero también en el escenario but for, porque allá la acción de la parte afectada también es una respuesta óptima, ¿no? Si no fuese, este ejercicio no tendría sentido allá, ¿no? Es lo que haría la parte afectada si todo va bien. Entonces podemos usar esto para establecer una cadena argumental, ¿no? Aunque a veces puede ser difícil lo que decimos, comprobar o establecer que la acción factual que ha tomado la parte afectada no ha sido una acción mitigadora, porque es difícil tener todos esos factores en cuenta y también la valoración de esos factores de la parte afectada, ¿no?
podemos hacer lo siguiente. Podemos suponer que la acción factual sí que ha sido la mejor respuesta que esta parte afectada ha tomado, ¿no? Y eso nos permite ir a la otra dirección, hacer una inferencia sobre las creencias, sobre cómo veía la parte afectada el negocio, el precio, el valor de su proyecto final en este momento, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? Si la parte afectada podría haber tomado ciertas decisiones y acciones de mitigación, como por ejemplo comprar un producto de sustituto, y sabía de esas acciones y de esas opciones, pero no lo hizo, tal vez es porque consideró que los costes, de eso ya hablamos, no valían ese esfuerzo extra, ¿no? Y eso pone un límite, eso de una forma define un poco, o puede definir, estas creencias sobre las cuales la parte afectada tomó las decisiones, ¿no? Y con esas creencias, la acción hipotética, ¿no?, en el escenario contrafactual tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que también tener sentido y ser de esta forma óptima la respuesta que la parte afectada supone y argumenta en su demanda que hubiera tomado si la otra parte hubiera cumplido con el contrato, ¿no? Es decir, si no has hecho esa situación, no has hecho una acción de mitigación, podría haber sido óptima porque tenías ciertas expectativas sobre tu negocio, pero estas expectativas tienen que estar también reflejadas en la valoración de la posición económica de la parte en el contrafactual. Muchas gracias, Stefan. Muchas gracias. No, efectivamente, ese es un tema que yo creo que sobre todo a nivel de árbitro es importante, porque los árbitros muchas veces se encuentran en escenarios muy distintos y van a veces picando de uno y picando de otro y a veces se pierde un poquito esa coherencia de la que tú dices, que muchas veces es muy útil. Quiero haceros una pregunta a todos. La voy a hacer un poco a quemarropa, porque es un tema que realmente me interesa saber vuestra respuesta. Y es si el daño debe quedar limitado por las opciones que ofrece el demandado en un momento determinado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, numérico, pero muy tonto, para obligaros a hacer una respuesta concreta. Imaginemos un proveedor que suministra un producto contractualmente a un precio igual a 10. Pero ante un determinado aumento de costes, dice, bueno, mis costes han aumentado mucho, yo no te puedo ofrecer este producto a 10 y se niega a realizar una entrega en tiempo y forma pactado, incumpliendo el contrato. Y la otra parte le demanda por incumplimiento, pero el proveedor le ofrece suministrarle ese producto a un precio igual a 50. ¿Puede el comprador rechazar esa oferta y más tarde reclamar daños por más de 50? Os lo hago a todos. Alex, tú primero. Creo que esta cuestión dependerá mucho de los hechos, obviamente, y del derecho aplicable, pero como he dicho antes, en un sistema donde aplica el common law, la exigencia será más rigurosa que en un sistema de civil law en principio. Pero bueno, dejando esto de lado, creo que la respuesta es sí. Sí, podría quedar el daño reclamable limitado siempre y cuando la oferta fuera razonable. Y esto es lo de siempre, ¿no? Estamos hablando de razonabilidad y no sabemos muy bien qué es. Pero hay un elemento que en el ejemplo que tú has dado me parece que es clave, que es la asignación de riesgo. Porque todo contrato tiene una y esa asignación de riesgo tiene un valor económico. Y cualquier oferta que pretenda trasladar el riesgo de un contrato de una parte a otra, básicamente se equivale a una renegociación del contrato, si se materializa, si se hace precisamente porque se materializa ese riesgo, a mí no me parece una solución razonable. En ese caso, que el proveedor básicamente está tratando de renegociar de manera bastante oportunista porque el precio del mercado se ha disparado, en mi opinión no me parece que la oferta que le hace sea razonable ni que el comprador haya tenido que aceptarla y por tanto yo defendería que su derecho
a compensación permanece inalterado y el daño es el que es. Pablo. A ver, a mí me parece que en el supuesto concreto que has presentado, pues efectivamente tiene problemas porque también una limitación a la posibilidad de ejercitar la excepción o invocar la excepción de mitigación del daño o de falta de mitigación del daño por parte del deudor es no haber actuado con mala fe y en este caso podríamos estar ahí un poco en el límite. Pero se me ocurren casos donde el deudor pudiera estar impedido de cumplir, no tanto económicamente, sino por un tema de que alguien le ha incumplido previamente, por ejemplo, y entonces no puede a su vez vender las mercancías porque simplemente no ha podido comprarlas. Ha habido un incumplimiento previo en la cadena. Y entonces sí que es posible pensar en un deudor de buena fe presentando alternativas al acreedor para intentar mitigar su daño. Y yo lo que creo es que aquí no estamos en un supuesto donde te limite para nada al acreedor. El acreedor tiene que tomar en cuenta esta alternativa como una alternativa más dentro de todo el universo de alternativas que tiene a su disposición y tiene que ver si esta alternativa es razonable. Y tiene que ver si esta alternativa es razonable en ese momento con la información que tiene disponible, como hemos estado mencionando, y ver si otras alternativas son previsiblemente mejores o razonablemente mejores. Que es posible que se dé una situación donde rechace la oferta por parte del deudor y busque una alternativa, porque le parece no razonable, y busque una alternativa y no encuentre. Pero eso habrá que después valorarlo sin el sesgo retrospectivo. Habrá que ver si esa decisión de rechazar la oferta por parte del deudor o la alternativa que ofrecía el deudor era razonable o no con la información que había disponible. Claro, pero, por ejemplo, si precisamente se rechaza esa oferta, digamos, a un precio fijo de 50, porque digamos, la parte dañada piensa que puede conseguir en el mercado algo, porque espera que el precio baje y busca un precio variable y espera que el precio baje, pero el precio finalmente no baja o no baja tanto y entonces su coste realmente incurrido acaba siendo mayor de 50, que yo creo que es el caso, por lo menos que yo me lo he encontrado varias veces. Entonces, la parte esa oferta de 50 resultó ser muy buena y quizás fuera dudoso en el momento en que se hizo. Claro. Si el riesgo asociado con el precio variable es un riesgo que debía haber asumido o no esa parte. Entonces, ese es un caso, digamos, un poco límite, ¿no? Donde quizás puede no estar claro y puede ser dudoso. Pero en esos casos donde, de ahí viene el desarrollo de mi pregunta, en esos casos donde es dudoso, realmente la carga de la prueba tiene que ser de probar que realmente era una oferta, llamémosle, irrechazable, claramente mejor que alternativas, ¿o es suficiente con probar que es dudoso? Yo creo, desde un punto de vista del acreedor, yo creo que el acreedor solo tiene que justificar que era razonable no coger esa oferta en ese momento. Y, de nuevo, puede no ser razonable por muchos motivos y si había una expectativa razonable, no tiene por qué ser ni siquiera previsible, sino razonable de poder conseguirlo a un menor precio, aunque después no se consiga a un menor precio, porque entonces sí que ya estamos entrando otra vez en el terreno del sesgo retrospectivo. Claro, nos encontramos en una situación donde ahora sabemos que no se pudo encontrar otra oferta, pero en el momento en el que se rechaza esa oferta y se acude al mercado a buscar nuevas alternativas, otras opciones, se esperaba y era razonable esperar que se pudieran conseguir esas ofertas. Gracias. Justo, creo que eso es el punto relevante, ¿no? Como esa oferta, para que esta oferta pueda limitar de esa forma el daño, tiene que fijar la expectativa, y puede ser la expectativa subjetiva de la parte afectada, ¿no? Las creencias de qué va a pasar si acepta esta oferta, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Que si esta oferta se ha hecho en buena fe o si ha sido una oferta oportunista, ¿no? Si ha sido una oferta en buena fe, que el proveedor
puede comprobar, que puede hacer plausible, porque tiene que aumentar el coste y no tiene otra medida, este escenario sería diferente y tendría un impacto diferente sobre un ajuste de esas expectativas, que el caso contrario, si aquí el proveedor simplemente quiere aprovecharse de la situación y tal vez si yo acepto esta oferta, mañana viene con otra oferta e intenta arrinconarme allá, ¿no? Entonces creo que otra vez es un poco lo que decimos antes, ¿no? Para ver si una acción es razonable o racionalizable, hay que ver si hay una coherencia entre las expectativas o creencias y la acción que toma esta parte. Muchas gracias. Bueno, yo creo que coincidirán ustedes conmigo que mis marineros han surfeado la ola de mis preguntas insidiosas bastante bien y les invito a despedirles con un gran aplauso. Bueno, vamos a ver. Espérate que, Pablo, las tuyas. Alexander, las tuyas. Estefan, las tuyas. Y Fabricio, las tuyas. Y diréis, bien, ¿por qué qué bien. se las trae vaso a vaso? Porque vamos tan mal de tiempo que ya os las doy repartidas para que no haya problema. Tenéis una cada uno. Nos ha pillado la ola, literalmente, y la hora también. Me ha encantado lo de esto no es un cereal. Digo, este es el sentido del humor de mi Fabricio. Muy bien. Y fuera de broma, el café autoservicio en el punto de café que hemos dicho. Tenemos 7 minutines, entonces, emergencias para ir al baño, porque queda el contenido final y necesito que Borja y los componentes de la mesa que vienen vengáis conmigo al backstage, que os tenemos que poner los micros. Pero el aplauso se lo tenemos que dar para que se vengan, igual. Venid por aquí, familia. Conmigo, conmigo.